¿Qué tal amigos? ¿Están listos para una nueva aventura fascinante? Porque hoy viajaremos hasta una ciudad que muchos la ven solo como la capital de la moda y las finanzas, pero bajo su superficie cosmopolita se esconde una de las capas históricas más densas de Europa. Milán. Ubicada en el norte de Italia, es la segunda ciudad más poblada después de Roma. Se destaca por su vibrante centro económico, su mezcla de modernidad y riqueza histórica. Famosa por sus obras como el Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II y el Convento Santa María de las Gracias, que alberga el mural de La Última Cena de Leonardo da Vinci. También es conocida por sus exclusivos restaurantes y punto de referencia para el diseño, las compras en tiendas de lujo y la vida nocturna. A menudo, es presentada al mundo bajo una sola etiqueta, la capital fría de la industria y el epicentro global de la moda. Pero quien se queda solo en el escaparate, se pierde la verdadera esencia y el alma de una ciudad que ha sido protagonista de la historia europea durante más de 2000 años. Milán es como un manuscrito antiguo, un libro abierto, que conserva huellas de una escritura anterior, que fue borrada, para dar lugar a un texto nuevo. El arquitectónico, donde los elementos más antiguos siguen siendo visibles e influyen en los más modernos. Y donde cada calle cuenta una historia de ambición. Aquí, el gótico flamígero más extremo, convive con la geometría racionalista y la vanguardia de los rascacielos más sostenibles del planeta. No es una ciudad que se entregue fácilmente al turista de paso, Milán exige curiosidad. Es la ciudad donde Leonardo da Vinci perfeccionó su genio, donde las familias Visconti y Sforza levantaron fortalezas de leyenda. Y, donde el rito del aperitivo a la orilla de canales, diseñados en el Renacimiento, es casi una religión. Prepárense, porque hoy recorreremos los 10 lugares que definen el alma de Lombardía. Y vamos a conocer sus secretos mejor guardados. Empecemos. Comenzamos amigos, nuestra primera parada es en el centro de Milán. En la Piazza del Duomo. El epicentro geográfico y social de la ciudad. Es donde se encuentra la catedral más grande de Italia, después de la de San Pedro en el Vaticano. El Duomo de Milán. Una obra maestra gótica que tomó casi 600 años en completarse, iniciada en 1386 hasta 1965. Es el ejemplo más puro del gótico flamígero en la península. Con influencia lombarda y francesa. Cuenta con 157 metros de largo y capacidad para unas 40.000 personas. La silueta del domo está erizada por 135 agujas y más de 3.400 estatuas. Construida con mármol exclusivo de Candoglia, estas canteras se encuentran en el municipio de Mergozzo. Un yacimiento de mármol metamórfico que destaca por su dureza y su coloración particular, que varía entre el blanco, el gris claro y un tono rosado muy característico, que se hace más evidente bajo la luz del atardecer. El mármol de Candoglia no se puede comprar para ninguna otra construcción en el mundo. Se extrae únicamente para la restauración y sustitución de las piezas dañadas del domo. Y cómo movían toneladas de piedra desde una montaña a 100 kilómetros de distancia hasta el centro de Milán en el siglo XIV. Los bloques de mármol bajaban por el río Tesino hasta los canales artificiales de Milán. A diferencia del mármol de Carrara, más famoso pero más blando, el de Candoglia es muy resistente, pero la contaminación atmosférica moderna lo daña con el tiempo. Por eso, siempre verás andamios en alguna parte del domo. Los maestros canteros actuales siguen extrayendo piedra en Candoglia, para tallar réplicas exactas de las estatuas o molduras que se han erosionado.
Una visita obligada es caminar por el techo de la catedral, un bosque de piedra, que ofrece vistas panorámicas de la ciudad y los Alpes en días despejados. Y permite observar de cerca los arbotantes y pináculos. Desde sus terrazas tendrás una experiencia visual inigualable para entender la ingeniería medieval y moderna. El Domo de Milán es un prodigio de ingeniería y simbolismo. Y rinde homenaje a su nombre, dominando el centro de la plaza. La palabra domo de latín domus significa casa, refiriéndose a la casa de Dios. Se suele utilizar en Italia para designar a la iglesia principal de la ciudad. Es sede episcopal de la Arquidiócesis de Milán. Su estructura está diseñada para elevar la mirada y el espíritu hacia el cielo, siguiendo los principios de la verticalidad gótica. Con 135 agujas, cada una coronada por una estatua. La más alta sostiene a la Madonnina, una figura de cobre dorado que, a 108 metros de altura, actúa como protectora de la ciudad. El Domo, con 3.400 estatuas, es el edificio con más esculturas del mundo. Entre santos y profetas, se esconden figuras curiosas como boxeadores, tenistas e incluso una representación que muchos consideran la precursora de la Estatua de la Libertad, la Lech Nova, de 1810. Posee arbotantes y contrafuertes. Estos elementos no son solo decorativos, sino que permiten que el peso de las bóvedas se distribuya hacia el exterior, liberando así las paredes, para instalar las inmensas vidrieras. El interior posee una penumbra mística, con 52 columnas, que representan las 52 semanas del año. Sus capiteles son únicos, en lugar de hojas de acanto, contienen hornacinas con estatuas de santos. El reloj solar se puede apreciar apenas entras en la catedral. En el suelo, cerca de la entrada, una línea de latón recorre la nave. Un pequeño orificio en la bóveda permite que el sol marque exactamente el mediodía y el signo zodiacal del mes. Es así como, desde hace casi 230 años, un rayo de sol entra en la Catedral de Milán, para indicarnos con precisión el mediodía astronómico. El Domo de Milán, con un área de 11.000 metros cuadrados, es un palimpsesto constructivo que tardó casi 600 años en finalizarse. No existe un único arquitecto, sino una serie de relevos de maestros de toda Europa. Simone da Orsenigo fue el primer ingeniero y arquitecto jefe. Él realizó los primeros planos y comenzó la excavación de los cimientos en 1386. Sin embargo, su diseño original era más sencillo y fue rápidamente internacionalizado por la ambición de los Visconti. Para lograr ese estilo gótico flamígero tan inusual en Italia, se trajeron expertos de Francia y Alemania entre 1390 a 1400, que trajeron consigo los secretos de las catedrales de Colonia y París. Nicolás de Bonaventure dio el impulso definitivo al estilo gótico de la nave. Luego fue sustituido por el también francés Jean Mignot. Pero con los años, se fueron planteando distintos problemas constructivos que obligaron a cambiar continuamente de arquitecto. Giovannino de Grassi, el maestro del detalle, fue el responsable de gran parte de la escultura y los detalles ornamentales, que hacen que la catedral parezca de encaje de piedra. Él elevó el estándar estético del proyecto a finales del siglo XIV. Y Giovanni Antonio Amadeo, en el siglo XV, tuvo el gran reto técnico de cerrar la cúpula central. Amadeo, junto con Dolcebono, diseñó el cimborrio, logrando integrar la ligereza gótica con la estabilidad necesaria. Incluso, Leonardo da Vinci presentó un diseño para esta parte, aunque finalmente no fue seleccionado, pero sus bocetos aún se conservan. La fachada que vemos hoy es un híbrido de varios siglos. Tibaldi propuso una fachada de estilo manierista romano en el siglo XVI. Luego Giuseppe Zanoja y Natalie Samati, bajo las órdenes directas de Napoleón Bonaparte, en 1805, diseñaron y completaron la fachada, siguiendo un estilo neogótico, para que el emperador pudiera ser coronado allí, como rey de Italia.
Oficialmente, la última puerta de bronce se inauguró en 1965, cerrando así su ciclo constructivo. La entrada al Duomo de Milán es gratuita, salvo que se celebre algún concierto, misa especial o evento. Excepto el acceso a la azotea y al museo. El precio normal de la entrada por las escaleras es de 8,50 € y de 4,50 € para menores de 12 años. Y si es por el ascensor, es de 13,50 € y 9,50 € para menores de 12 años. Y la entrada al museo es de 2,50 €. A diferencia de las iglesias barrocas o renacentistas, donde los frescos cubren cada centímetro del techo, el Duomo de Milán, siendo una estructura gótica, confía su narrativa visual de dos formas principales: a sus vitrales y a una serie de lienzos monumentales. Estos lienzos no siempre están a la vista, pues son estacionales. Su secreto es que solo se exhiben entre noviembre y diciembre, el mes de San Carlos. El resto del año se guardan celosamente. Por lo que verlos es un privilegio temporal. El Duomo tiene uno de los conjuntos de vitrales más grandes del mundo. Desde maestros del siglo XV, como Cristoforo de Motis, hasta artistas del siglo XX, como Aldo Carpi. Su curiosidad es que las vidrieras del ábside son tan grandes que fueron diseñadas para que los fieles, incluso desde lejos, pudieran leer la Biblia sin saber latín. Aunque el mármol domina, hay joyas escondidas en los altares laterales, son pinturas de Federico Barocci, autor del retablo de La visita de María a Isabel. Y Pellegrino Tibaldi, que no solo fue arquitecto, sino que dejó su huella en el diseño de los retablos barrocos que contrastan con las columnas góticas. El Duomo de Milán guarda secretos que desafían la lógica y la vista y que están guardados en la oscuridad del mármol. Si te fijas en la fachada, hay una estatua llamada La Lech Nova, de 1810, de Camillo Passetti. Tiene una corona de rayos y una antorcha en alto. Es sorprendentemente similar a la Estatua de la Libertad de Nueva York, inaugurada en 1886. Muchos sostienen que el escultor Bartoldi se inspiró directamente en esta figura milanesa. Y si miras hacia el techo, sobre el altar mayor, verás una pequeña luz roja constante. El secreto es que esta luz señala el lugar donde se custodia uno de los clavos de la cruz de Cristo. Y para bajarlo, se usa la nivola, un tipo de ascensor del siglo XVI, con forma de nube. Se dice que el mecanismo original fue ideado por Leonardo da Vinci, mientras trabajaba para los Sforza. Y dominando el centro de la piazza del Duomo, se encuentra el monumento a Vittorio Emanuele II. Esta imponente escultura de bronce de 15 metros de altura es un homenaje al primer rey de la Italia unificada y figura central del Resurgimiento. Fue diseñada por Ercole Rosa, quien ganó el concurso en 1878, aunque la obra se inauguró póstumamente en 1896. A diferencia de la rigidez tradicional, la estatua captura un momento de gran acción. El rey liderando las tropas en la batalla de San Martino, de 1859. Con el caballo frenando bruscamente, en una pose llena de tensión. El pedestal, realizado en granito, cuenta con dos grandes leones de bronce, que custodian la base. Y relieves laterales, que narran hitos militares. En el lado norte, la entrada triunfal de las tropas en Milán, tras la batalla de Magenta. Y la del lado sur, una cruda y detallada representación de la batalla de San Martino. La estatua crea un eje de poder visual, al dar la espalda a la catedral, el poder religioso. Y mirar directamente hacia la galería, el poder civil y comercial. Integrando así el monumento en el tejido político y social de la ciudad. Ahora nos dirigimos hasta la Galería Vittorio Emanuele II. Este no es solo un centro comercial, es el Salón de Milán. Este espacio representa el punto de encuentro, donde la burguesía del siglo XIX exhibía su estatus y, donde hoy,
la moda, la historia y la ingeniería convergen en uno de los pasajes más fotogénicos del mundo. Construida entre 1865 y 1877, coincidiendo con el Resurgimiento, el proceso de unificación de Italia. Se nombró en honor al rey Vittorio Emanuele II, el primer rey de la Italia unificada, cuya estatua ecuestre preside la plaza exterior. El diseño fue obra de Giuseppe Mengoni. Irónicamente, Mengoni murió apenas unos días antes de la inauguración oficial al caer desde un andamio en la parte superior del arco de entrada. Fue un trágico accidente, mientras supervisaba los últimos detalles. Su función histórica fue conectar los dos centros de poder de la ciudad, el religioso, con la Piazza del Duomo, y el cultural, con el Teatro de la Scala. La galería es un ejemplo magistral de la arquitectura de la Edad del Hierro, un estilo que surgió con la Revolución Industrial. Lo más impresionante es su techumbre de hierro y vidrio. La nave principal tiene 196 metros de largo y se cruza con otra de 105 metros, formando una planta de cruz latina. En la intersección de ambas naves se eleva una cúpula de cristal de 47 metros de altura. En su momento, fue un desafío de ingeniería sin precedentes en Italia, por el peso del hierro y la fragilidad del vidrio. Mientras que el techo es puramente industrial y moderno para su época. Las fachadas interiores son de un estilo neorrenacentista muy recargado, con cariátides, estucos y decoraciones que buscan dar una sensación de opulencia eterna. Y para los más detallistas, en el espacio central bajo la cúpula, el octágono, si miras hacia arriba, verás 4 mosaicos semicirculares que representan los 4 continentes conocidos en ese entonces. Europa, representada con una mujer vigilada por un buey. América, una mujer con plumas y elementos indígenas. África, con motivos egipcios y un león. Y Asia, con figuras vestidas con sedas orientales. En el suelo del octágono se encuentran los escudos de las 4 capitales históricas de Italia, el lobo de Roma, el lirio de Florencia, la cruz de Milán y el toro de Turín. Y uno de los secretos mejor guardados, y que a lo mejor no sabías, es tradición poner el talón derecho sobre los atributos del toro y dar 3 vueltas completas hacia atrás, sin despegar el pie. Según la leyenda, esto garantiza el regreso a Milán o simplemente la buena suerte. El desgaste en el mosaico es tal que debe ser restaurado periódicamente. La galería alberga tiendas históricas como Prada, que abrió aquí su primera tienda en 1913, y cafés legendarios como el Camparino en Galería, donde nació el concepto del aperitivo milanés. La Galería Vittorio Emanuele II es el ejemplo perfecto de cómo Milán logró integrar el comercio de lujo con la monumentalidad arquitectónica. Con su estilo ecléctico, que mezcla el neorrenacimiento con la arquitectura de hierro. Creando así un espacio, que no es solo de paso, sino un destino en sí mismo. Ahora amigos, es momento de dirigirnos hasta el Castillo de los Sforza. Es, junto con el Duomo, el gran símbolo de Milán. No es solo una fortaleza de ladrillo rojo, es un palimpsesto de poder militar, intriga cortesana y genio artístico. Lo que vemos hoy, como un complejo de museos, fue en su día una de las ciudadelas militares más grandes de Europa. Y el hogar de una de las cortes más refinadas del Renacimiento. Originalmente y durante un siglo, era llamado Castillo de la Puerta Jovia o Puerta de Júpiter. Construido por Galeazzo II Visconti en el siglo XIV como una residencia defensiva. Tras la caída de los Visconti, la efímera República Ambrosiana intentó demolerlo, por considerarlo un símbolo de tiranía. Y en 1450 comienza la reconstrucción de los Sforza. Francesco Sforza, el gran líder militar que tomó el poder en Milán, decidió reconstruirlo. No solo buscaba una fortaleza, sino un palacio que demostrara la legitimidad de su nueva dinastía.
Luego llega Ludovico Sforza, el Moro, entre 1452 a 1508. Fue el periodo de mayor esplendor. Era el prototipo de príncipe renacentista. Y fue quien convirtió el castillo en una joya del Renacimiento, contratando a los mejores artistas de la época, como Donato Bramante y a Leonardo da Vinci. La relación más famosa de Ludovico fue con Leonardo da Vinci. No eran solo de artista y cliente, Leonardo trabajó para él durante casi 20 años como ingeniero militar, organizador de fiestas, arquitecto y pintor. Cabe destacar que fue bajo las órdenes de Ludovico Sforza que Leonardo da Vinci creó la obra, La Última Cena, pintada en el refectorio de Santa María de las Gracias. Y la Sala de las Tablas, el espectacular fresco de árboles en el castillo de los Sforza. Luego, tras la caída de los Sforza, el castillo pasó por manos españolas, austríacas y francesas, funcionando principalmente como cuartel. A finales del siglo XIX, estuvo a punto de ser demolido, pero el arquitecto Luca Beltrami lideró una restauración monumental que le devolvió su aspecto actual. El complejo es un cuadrilátero masivo que combina la robustez militar con la elegancia palaciega, con una torre central como entrada principal y el icono visual del castillo. Aunque es una reconstrucción de principios del siglo XX, ya que la original explotó en 1521 porque se usaba como polvorín. Su diseño es un ejemplo de la arquitectura ecléctica que busca imitar los modelos del siglo XV. El patio de la pequeña fortaleza es la parte más inexpugnable. Es el lugar más seguro de todo el recinto. Si el resto del castillo era invadido, el duque y su familia se retiraban a este espacio. Era un castillo dentro del castillo, diseñado como el último refugio. Tenía sus propios suministros y una defensa autónoma que permitía resistir un asedio incluso si las murallas exteriores habían caído. Lo fascinante de la fortaleza es el choque entre su función militar y su belleza artística. Hacia afuera, con muros masivos, ciegos y amenazantes. Pero hacia adentro, al cruzar el umbral, te encuentras con una joya del Renacimiento. 3 de sus lados tienen pórticos, diseñados por maestros como Filarete y Bramante, con columnas elegantes y relieves en terracota que no parecen propios de un cuartel militar, sino de un palacio de lujo. Ludovico no solo quería que Milán fuera poderosa, quería que fuera bella. Durante su mandato, primero como regente y luego como duque, la ciudad se convirtió en un faro cultural que rivalizaba con la Florencia de los Medici. Impulsó también la construcción de los canales y el desarrollo de la Plaza del Duomo. Y convirtió además a Milán en la capital europea de la seda. Ahora es momento de conocer la Basílica de Santa María de las Gracias. Este no es solo un edificio religioso, es el manifiesto en piedra del cambio de era en Milán. En ella conviven el misticismo del gótico lombardo, la claridad geométrica y el refinamiento renacentista de Donato Bramante, que diseñó el ábside y la cúpula. Y fue quien introdujo la proporción y armonía del Renacimiento en una estructura originalmente gótica. Todo bajo la sombra protectora de Ludovico Sforza y el genio de Leonardo da Vinci. En el refectorio, o comedor comunitario, espacio destinado a que los religiosos restauraran sus fuerzas y de oración, se encuentra la obra más famosa de da Vinci, La Última Cena. Una obra que cambió la historia de la pintura por su estudio de la perspectiva y la psicología humana. Es, posiblemente, el lugar donde mejor se entiende la ambición de la dinastía Sforza por convertir a Milán en la nueva Atenas. La basílica presenta una dualidad fascinante, fue construida en 2 fases, claramente diferenciadas. La parte frontal y las naves, construidas entre 1463 y 1469. Caracterizada por el ladrillo rojo terracota, típico de la región. Su fachada es de cabaña, ancha y baja, con ventanas circulares que dan una sensación de solidez medieval.
Las tres naves están separadas por columnas de granito con capiteles góticos. Las bóvedas están decoradas con frescos de motivos geométricos y florales que crean una atmósfera de recogimiento absoluto. En 1492, Ludovico decidió que la iglesia debía ser el panteón familiar de los Sforza. Para ello, encargó a Bramante la demolición del ábside gótico original para construir una estructura monumental. La cúpula. Bramante diseñó un enorme cubo coronado por una cúpula hemisférica. Externamente, está rodeada por una galería de arcos que le da una ligereza visual increíble a pesar de su tamaño. El uso del círculo y el cuadrado simboliza la perfección divina y la armonía terrenal, pilares del pensamiento renacentista. Aunque la mayoría de los visitantes vienen por la Última Cena, la presencia de Leonardo se siente en toda la estructura del convento. Ubicado en el cenáculo, el antiguo comedor de los monjes. El fresco de Leonardo es una revolución técnica y narrativa. Leonardo no usó la técnica tradicional del fresco, que era pintar sobre yeso mojado, sino que experimentó con óleo y témpel sobre una pared seca, para poder trabajar más despacio y con más detalle. Esto causó su rápido deterioro, pero permitió una riqueza de texturas nunca antes vista. Es la primera vez que un artista captura los movimientos del alma. Cada apóstol reacciona de forma única al anuncio de la traición, creando una onda expansiva de emoción que emana de Cristo. Encima del fresco de la Última Cena, en las lunetas del techo, Leonardo pintó los escudos de armas de la familia Sforza, rodeados de guirnaldas de frutas y hojas. Es un recordatorio político. Los monjes comían bajo la mirada de Cristo, pero también bajo la protección del duque. Justo al lado de la tribuna de Bramante se encuentra el claustro de las ranas, un pequeño patio cuadrado, que es una joya de paz arquitectónica. Se llama así por las 4 ranas de bronce que decoran la fuente central. Desde este claustro se tiene la mejor vista de la cúpula de Bramante, permitiendo apreciar los detalles de terracota y los medallones que decoran el exterior del ábside. Cabe destacar que, durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, una bomba destruyó gran parte del refectorio. Milagrosamente, la pared de la Última Cena sobrevivió, gracias a que los milaneses la protegieron con sacos de arena. Fue el primer sitio en Italia en ser declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980. Destacando que el complejo es inseparable de la obra de Leonardo da Vinci. Las entradas para ver la Última Cena se agotan con meses de antelación. Así que planifica tu visita para la compra de las entradas. La Última Cena fue pintada por Leonardo da Vinci entre 1495 y 1498. Por encargo del duque Ludovico Sforza, para decorar el refectorio del convento de Santa María de las Gracias, en Milán, Italia. Y el secreto mejor guardado del refectorio es, ¿por qué creen que se pintó allí la Última Cena? En la historia del arte, el refectorio es un lugar fundamental, porque solía estar decorado con frescos que representaban escenas de banquetes bíblicos. Era un espacio sagrado con reglas estrictas, para que los monjes meditaran mientras comían. Las comidas solían hacerse en absoluto silencio. Es el espacio destinado a que los religiosos restauraran sus fuerzas tras las largas jornadas de oración y trabajo. Mientras los monjes comían, uno de ellos, desde el púlpito o la tribuna elevada, leía en voz alta las sagradas escrituras o vidas de santos. Al pintar a Jesús cenando con sus apóstoles en la pared del comedor, se creaba la ilusión de que los monjes estaban compartiendo la mesa con ellos en una cena eterna. Ahora nos vamos hasta el rincón más bohemio y nostálgico de Milán. El distrito de Navigli. Los canales de Milán. Aunque hoy la ciudad se asocia con el asfalto, la moda y las finanzas, los canales son el testimonio de un pasado en el que Milán fue una verdadera ciudad de agua, conectada con el mar y el resto de Europa, a través de una ingeniosa red de canales. Su construcción comenzó en el siglo XII, en el año 1179. Con el objetivo de defender la ciudad y facilitar el comercio.
Sin embargo, su mayor hito histórico está ligado a la construcción del Duomo. Casi todo el mármol utilizado para construir la Catedral de Milán llegó desde las canteras de los Alpes a través de estos canales. Los bloques de piedra llegaban directamente al centro de la ciudad, desembarcando en un puerto que hoy ya no existe: el Laghetto di Santo Stefano. A finales del siglo XV, Ludovico el Moro le encargó a Leonardo la mejora del sistema. El genio diseñó un sistema de esclusas para superar los desniveles del terreno, permitiendo que los barcos navegaran entre diferentes alturas. Los dibujos de estas esclusas aún se conservan en el Códice Atlántico. Arquitectónicamente, Navigli conserva un estilo muy distinto al centro monumental de la ciudad. Aquí domina la arquitectura funcional y popular. Las casas de barandilla son los edificios más típicos del barrio. Se caracterizan por tener balcones corridos que dan a un patio interior común. Originalmente eran viviendas obreras, donde las familias compartían los espacios exteriores y a menudo los servicios. Muy típico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hoy en día, estos patios esconden talleres de artistas, anticuarios y pequeños jardines privados que son verdaderos oasis de tranquilidad. Y el Callejón de los Lavanderos es uno de los rincones más fotografiados y mejor conservados, que parece detenido en el tiempo, donde antiguamente se lavaba la ropa a mano, frotándola contra la piedra. Aunque Milán no tiene mar, ni ríos caudalosos, la Dársena o puerto interior funcionó durante siglos como uno de los puertos comerciales más activos de Italia, donde convergen los canales Grande y Pavese. Fue remodelado completamente para la Expo 2015, convirtiéndose en un espacio peatonal, donde la arquitectura moderna se mezcla con los restos de las antiguas murallas españolas que asoman bajo el nivel del agua. Y el secreto mejor guardado es el entierro de los canales. Ocurrido durante la década de 1930, bajo el régimen de Mussolini. Mucha gente se pregunta, ¿por qué solo quedan 2 canales principales, si Milán era una red hídrica? Con la llegada de los trenes y los coches, los canales dejaron de ser eficientes para el transporte. La mayoría de los canales internos, o círculo de canales, eran el anillo de agua que rodeaba el centro antiguo de Milán. La Cercha coincidía originalmente con el foso de las murallas medievales del siglo XII. Lo que empezó como una barrera defensiva contra los invasores se transformó en una autopista acuática, que fueron pavimentados y cubiertos por razones de higiene y tráfico. Fue así como lo que antes eran canales navegables se convirtieron en las grandes avenidas de hoy. Debajo del asfalto aún fluyen los antiguos canales. Y en algunos puntos todavía se pueden escuchar las corrientes subterráneas a través de las alcantarillas. En muchas de estas calles, el nivel del suelo es ligeramente más alto, o hay barandillas de piedra que parecen fuera de lugar. Son los restos de los antiguos puentes que cruzaban el canal. En la zona de San Marco, todavía se puede ver la estructura de una esclusa de madera, diseñada en parte por los principios hidráulicos de Leonardo da Vinci, que servía para regular el flujo de la Cercha. Debajo de sus aguas aún se encuentran restos de puentes y murallas medievales. Ahora cambiamos de ambiente y nos trasladamos hasta el distrito de Puerta Nueva y el Bosque Vertical. Es el proyecto de regeneración urbana más ambicioso de Italia, donde el cristal de los rascacielos se funde con miles de metros cuadrados de vegetación suspendida. Lo que hoy es el barrio más lujoso y moderno de la ciudad, fue durante décadas una zona industrial y ferroviaria abandonada, conocida como el Agujero de Milán. Hoy, es el distrito financiero, tecnológico y de la modernidad. Comenzamos con la Piazza Gae Aulenti, en el corazón del distrito y de la Milán del siglo XXI. Llamada así, como un tributo a una de las arquitectas y diseñadoras italianas más influyentes del siglo XX. Por su visión vanguardista, su elegancia y figura legendaria. La plaza es de forma circular y con un diámetro de 100 metros. No está al nivel de la calle, se encuentra sobre un podio a 6 metros de altura. Esto permite que el tráfico de coches pase por debajo y la zona peatonal sea un remanso de paz.
El toldo que rodea parte de la plaza está cubierto de paneles fotovoltaicos que generan parte de la energía necesaria para iluminar las torres circundantes. Está rodeada de fuentes de agua y rascacielos de cristal. El agua de la plaza no es solo decorativa, está diseñada para crear una barrera acústica. En un lateral verás unas esculturas de tubos dorados del artista Alberto Garuti. Si te acercas, verás que son periscopios que permiten escuchar los sonidos que vienen de los niveles inferiores y de las estaciones de tren, conectando visual y auditivamente las diferentes capas de la ciudad. Es famosa por su diseño futurista y por albergar la Torre Unicredit, que con su aguja alcanza los 231 metros, siendo el edificio más alto de Italia. El bosque vertical no es solo un par de rascacielos, es el experimento de arquitectura sostenible más exitoso del mundo y el nuevo símbolo del Milán del siglo XXI. Situado en el distrito de Puerta Nueva, este proyecto ha redefinido lo que significa vivir en una metrópoli, demostrando que el hormigón y la naturaleza pueden ser aliados en lugar de enemigos. Diseñado por el arquitecto Stefano Boeri e inaugurado en el año 2014. Este complejo consta de 2 torres de 112 y 80 metros de altura. Lo que las hace únicas no es su estructura de acero y cristal, sino su piel viva. Las torres albergan una cantidad de vegetación equivalente a 30.000 metros cuadrados de bosque y sotobosque, concentrados en apenas 3.000 metros cuadrados de superficie urbana. No se eligieron las plantas por estética, sino por resistencia. Se plantaron cerca de 800 árboles, 15.000 plantas perennes y 5.000 arbustos. Cada especie fue probada en túneles de viento para asegurar que las ramas no se quebraran a grandes alturas. El bosque vertical no es un adorno, es una máquina biológica diseñada para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y de la ciudad entera. Las plantas absorben partículas de polvo, filtran el CO2 y producen oxígeno, creando un microclima que puede ser hasta de 2 o 3 grados centígrados, más fresco que la calle en verano. La densidad de las hojas actúa como un aislante natural, reduciendo drásticamente el ruido del tráfico de una de las zonas más movidas de Milán. Las torres del bosque vertical son exclusivamente residenciales. Las 2 torres albergan un total de 113 apartamentos. Debido a su diseño único y a los servicios que ofrecen, se consideran las residencias más exclusivas y costosas de la ciudad. La torre más alta, Torre de Castilla, tiene 26 pisos, mientras que la más baja Torre Confalonieri tiene 18 pisos. Cuentan con áreas de uso comunitario para los residentes, como gimnasios y espacios de conserjería, pero no tienen plantas destinadas a oficinas comerciales. Y si te gusta el arte, es momento de dirigirnos al que sin lugar a dudas es el museo más importante de Milán. La Pinacoteca di Brera. Una de las galerías de arte más prestigiosas del mundo. Situada en el corazón del barrio más bohemio y elegante de la ciudad, el barrio de Brera. Esta pinacoteca es el lugar donde el arte italiano se muestra en toda su gloria técnica y espiritual. Se fundó oficialmente en 1809. Napoleón quería convertir a Milán en la capital de su reino de Italia y decidió que necesitaba un gran museo que rivalizara con el Louvre de París. A diferencia de los museos vaticanos o los Uffizi, que nacieron de colecciones privadas de la nobleza, Brera tiene un origen político y revolucionario que la hace única, ya que fue concebida por Napoleón Bonaparte. La colección no se formó con compras, sino con las obras de arte confiscadas de iglesias y conventos de todo el norte de Italia durante la ocupación francesa. Por eso, la mayoría de sus cuadros son de temática religiosa y de gran formato. El museo ocupa el Palazzo Brera, que originalmente fue un colegio jesuita del siglo XVII. El edificio es una joya de la arquitectura barroca y neoclásica. Antes de entrar a las salas, el visitante debe atravesar el espectacular patio central, diseñado por Giuseppe Pier Marini, el mismo arquitecto del Teatro de la Scala. En el centro del patio, destaca una enorme escultura de bronce de Napoleón Bonaparte, representado como Marte pacificador.
Lo curioso es que está completamente desnudo, siguiendo el canon clásico de los dioses romanos. Una visión que el propio Napoleón encontró algo incómoda en su momento. El patio está rodeado por una doble fila de arcos, apoyados sobre columnas dobles, creando un juego de luces y sombras, perfecto para la fotografía. La Pinacoteca alberga algunas de las pinturas más famosas de la historia de la humanidad, como El beso, de Francesco Hayez. Es el ícono del romanticismo italiano. Ahora es momento de visitar el templo donde la ópera alcanzó su máxima gloria. El Teatro de la Scala. Conocido mundialmente como La Scala. Este no es solo un edificio en el corazón de Milán, ya que desde su inauguración, en el siglo XVIII, ha sido el termómetro del éxito para compositores de la talla de Verdi, Puccini y Bellini. Y ha sido el escenario donde las voces más legendarias han consagrado sus carreras. La existencia de la Scala es el resultado de un renacimiento. En 1776, un incendio destruyó el Teatro Regio Ducale, dejando a la nobleza milanesa sin un espacio para las artes. 90 propietarios de palcos solicitaron a la emperatriz María Teresa I de Austria la construcción de un nuevo teatro. Se eligió el lugar de la antigua iglesia de Santa María de la Scala. El nombre del teatro es, de hecho, un homenaje a Beatrice Regina de la Scala, la aristócrata que fundó dicha iglesia en el siglo XIV. Se inauguró el 3 de agosto de 1778 con la ópera Europa reconocida de Antonio Salieri. En aquel entonces, el teatro no solo era para la música, la platea se usaba para bailes e incluso como casino legal. El teatro fue diseñado por el arquitecto Giuseppe Pier Marini. Es una joya del neoclasicismo que prioriza la funcionalidad y la acústica perfecta. A diferencia de otros teatros europeos que buscan la monumentalidad exterior, la fachada de la Scala es sorprendentemente sobria. Pier Marini la diseñó pensando en las estrechas calles de la época. El pórtico saliente permitía que los carruajes dejaran a los nobles a cubierto sin obstaculizar el paso. El interior es un estallido de terciopelo rojo y estucos dorados. Su estructura en forma de herradura fue una innovación técnica para maximizar tanto la visibilidad como la propagación del sonido. En el centro del techo cuelga una lámpara monumental con 383 bombillas fabricada en cristal de Bohemia. Y tiene una capacidad para unos 2.000 espectadores. Ahora nos dirigimos a conocer el Arco de la Paz. Es mucho más que un monumento neoclásico, es el hermano milanés del Arco de Triunfo de París. Y uno de los ejemplos más fascinantes de cómo la arquitectura puede cambiar de bando político según quien sostenga el poder. Está situado al final del Parque Sempione. Este arco de mármol blanco cierra la perspectiva visual que comienza en el Castillo de los Sforza, marcando el inicio de la histórica carretera que conectaba Milán con París a través del Paso del Simplón. En 1807, Napoleón Bonaparte ordenó su construcción para celebrar sus victorias y conmemorar la finalización de la carretera del Simplón. Originalmente se iba a llamar Arco del Sempione y su función era puramente triunfal. Pero, tras la caída de Napoleón en Waterloo, Milán volvió a estar bajo el dominio del Imperio Austríaco. Y en lugar de demolerlo, el emperador Francisco I de Austria decidió terminarlo, pero con un mensaje totalmente opuesto. La celebración de la paz de 1815 entre las potencias europeas. Fue diseñado por el arquitecto Luigi Cagnola y se inauguró finalmente en 1838. El arco es una obra maestra del neoclasicismo, con unas dimensiones impresionantes de 25 metros de altura. Toda la estructura está revestida de mármol blanco veteado, de Crevola. Es extremadamente duro y resistente a la erosión y a los agentes atmosféricos, que le otorga un brillo espectacular bajo la luz del sol. En la parte superior verás una cuadriga con 6 impresionantes caballos de bronce, tirada por la diosa Minerva, diosa de la sabiduría y de la paz.
realizada en bronce por Abbondio San Giorgio. Es una pieza masiva que pesa toneladas y domina el horizonte del parque. Esta escultura es sin duda el símbolo por excelencia de la victoria y el triunfo en la cultura clásica, y el elemento decorativo más utilizado para coronar los arcos de triunfo en todo el mundo. Y para finalizar con este fascinante recorrido, nos dirigimos hasta la estación central. Ubicada en el corazón del distrito de Puerta Nueva, esta no es solo una terminal de trenes, es una de las declaraciones arquitectónicas más imponentes de Europa. Más que un lugar de paso, es una catedral del movimiento que mezcla el poderío del acero con la pesadez de la piedra. Diseñada para dejar boquiabierto a cualquiera que cruce sus umbrales. La estación que vemos hoy sustituyó a una estructura mucho más pequeña del siglo XIX. Ya que ya no podía absorber el crecimiento de Milán. Diseñada por el arquitecto Ulises Taccini en 1912. Pero debido a la Primera Guerra Mundial y la crisis económica, la construcción se alargó durante décadas. Lo que empezó como un diseño ecléctico, terminó incorporando la grandiosidad del estilo Art Deco y el racionalismo de la era fascista. Fue finalmente inaugurada en 1931 por Benito Mussolini, quien exigió que la estación proyectara la imagen de una Italia poderosa y moderna. La estación central es famosa por su estilo inclasificable, que a menudo se describe como asirio-babilonio, debido a su escala masiva y sus motivos decorativos. Lo más impresionante a nivel técnico son sus 5 inmensas marquesinas de acero y vidrio que cubren los andenes. La bóveda central tiene una luz de 72 metros y alcanza los 33 metros de altura. Una proeza de la ingeniería de la época. La fachada tiene 200 metros de ancho. Y está decorada con esculturas de caballos alados, un símbolo del progreso, figuras mitológicas y mosaicos que representan la historia y las ciudades de Italia. Para su construcción se utilizaron toneladas de mármol y piedra caliza, lo que le otorga esa sensación de solidez eterna, casi como si fuera un templo romano. No tiene una estructura de soporte visible en las bóvedas, todo el peso descansa en los muros laterales. Actualmente, moviliza por sus andenes unos 320.000 pasajeros al día y 120 millones al año. Ok amigos. Ya hemos llegado al final de este impresionante recorrido por 10 de los lugares más impresionantes que sí o sí debes visitar si viajas a Milán. Aunque esta ciudad ofrece muchos sitios más, hemos recopilado 10 lugares que te encantarán. Como vieron, esta ciudad tiene algo para cada tipo de viajero. Arquitectura, historia, arte, cultura, entretenimiento y mucho más. Espero que esta guía te sea súper útil al planificar tu próxima aventura por Italia. Y si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para no perderte nuevas aventuras por el mundo. Y cuéntenme en los comentarios cuál de estos lugares les gustaría visitar primero. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la maravillosa, moderna y cosmopolita ciudad de Milán. Hasta la próxima.